Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. En esta ocasión vamos a empezar con nuestra semana 5, que ya corresponde al periodo del 27 al 30 de abril. En esta ocasión vamos a estar trabajando los peces dulceacuícolas y vamos a tener la misma dinámica de siempre. Vamos a ver un poco de teoría clases, vamos a discutir la importancia de la vida acuática en el turismo, vamos a realizar los apuntes y van a realizar un ensayo de los tiburones en riesgos. Esta lectura yo la voy a subir al grupo, entonces ahí van a estar checando que un ensayo de tiburones en riesgo. Bueno, aquí ya ustedes realizaron un ensayo de tiburones la semana pasada, pero en esta ocasión va a ser específicamente la temática de riesgo. Yo les voy a subir por ahí 3, 4 artículos que abarquen este tema de riesgos y ustedes van a elegir uno para que a partir de ello realicen ese ensayo. Entonces vamos a nuestras diapositivas. La última semana nos habíamos quedado en esta diapositiva y decíamos que algunos peces pueden llegar a vivir bastantes profundos. Sin embargo, esa idea está un poco mal interpretada porque nos dice que se refiere a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Nos dice que también tenemos algunas especies que pueden sobrevivir en lagos, en océanos, en temporadas de temperaturas bajas, por ejemplo en invierno. En invierno va a ser aproximadamente del 21 de diciembre al 21 de marzo, que corresponde a nuestra estación de invierno en el año. Entonces en esos meses la temperatura baja drásticamente. Inclusive puedes tener horas fríos de las 4 de la mañana a las 8 más o menos, que es cuando la temperatura llega a su tope máximo. A veces puedes encontrar temperaturas para 0 grados, por ejemplo, para Chihuahua, y obviamente las zonas con mayor altitudes, como puede ser Toluca, alguna parte de Veracruz y demás. Y vamos con el caso contrario, también nos dice que hay peces que pueden vivir a temperaturas más altas, a 40 grados. Para que te des una idea, tu cuerpo está más o menos entre 36 y 38.5 grados, que es como la temperatura a la que un humano vive en su condición natural. 40 grados ya tú tendrías fiebre y algunos peces sí pueden llegar a vivir a esta temperatura, para que tengas esa comparación y puedas interpretarlo de manera sencilla y práctica. Nos dice que algunas especies pueden sobrevivir fuera del agua, ese ya lo mencionábamos la semana pasada. Entonces vamos a nuestra siguiente diapositiva. Nos dice que los peces son un elemento clave para las redes tróficas donde habitan. ¿Qué son las redes tróficas? Las redes tróficas, en término más sencillo, tú lo conoces como cadena alimenticia. Entonces, en la prepa, en la secundaria, tú veías que la cadena alimenticia tenías algún ratón, de repente había una serpiente, esa serpiente se iba a comer al ratón, y había un águila, ¿no? Donde el águila se iba a comer esa serpiente. Esa era la red trófica. Aquí para el caso de los peces, pues obviamente va a ser como fuente de alimento para otros animales que viven ahí en el mar, para esos animales que viven ahí en el charco, en algún lago, en algún bordo, y también ellos se van a alimentar de plancton y algunos otros animales que se encuentran en ese ambiente. Nos dice que muchas especies son depredadoras importantes de larvas de insectos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo estos peces también pueden eliminar algunas malezas, se le dice en términos ambientales, a esas larvas o algún insecto que pueda transmitir algún tipo de enfermedad a la vida humana. Y obviamente para el caso de los peces no solo es importante por ese tinte que es como vistoso, sino que también es una fuente de proteína para la vida humana a nivel mundial. Bueno, la mayoría de las personas comen mucho pescado, bueno, en mi caso no. Sí es fuente de alimento para la mayoría de nuestra población, tanto mexicana como a nivel mundial. Nos dice que más del 75% de la producción mundial de pescado se usa para el consumo humano y más de un tercio tiene una función comercial. ¿Qué quiere decir esa función comercial? Que se cultivan. De hecho, si no hubiera clases virtuales, nosotros íbamos a cultivar peces, en donde la función a nivel mundial pues, es para venderlo, para generar dinero. Inclusive hay zonas donde no se deben de sacar los peces para venta, sin embargo, se está realizando ese tipo de actividades. Tú, por ejemplo, vas al archipiélago mexicano, que es un paisaje marino, se le dice paisaje bentónico increíble, una variedad de peces
como no te puedas imaginar, y hay muchas personas que están traficando con ese tipo de animales. Ese tráfico pues, va a alterar a ese ecosistema, a ese hábitat, dando como consecuencia pues, la pérdida de la biodiversidad y por consecuencia menor fauna. Pero acá nos dice lo que mencionamos, en los archipiélagos pues van a haber muchos peces. Aquí tenemos algunos ejemplos, obviamente de todos tamaños, de todos colores, de todos tipos. Bueno, aquí tenemos otra idea que nos dice que también van a haber algunos peces que todavía tienen tolerancia o han desarrollado esa capacidad de adaptación a unas condiciones de salinidad diferente, que es una condición de salinidad que el agua ya no es netamente dulce. Entonces ellos tienen que acostumbrarse a vivir. ¿Por qué? Porque si no mueren. Es como cuando tú vas al doctor y te dan una pastilla para que mates a los virus, a las bacterias que tienes en tu cuerpo. Si esas bacterias no se mueren, desarrollan esa capacidad de adaptación. Y lo mismo aquí con los peces. Si ellos no se mueren con esa salinidad, ya su cuerpo se va volviendo resistente hasta poder llegar a vivir en esas condiciones que se presentan en ese ambiente. También del lado contrario tenemos algunas especies que sus condiciones de hábitat deberían de ser de condiciones saladas. Sin embargo, también pueden llegar a vivir en zonas dulces, en zonas de lagos, de algún bordo, de algún charco. Vamos a entender claramente, las zonas de agua salada es el mar, las zonas de agua dulces es la zona continental. Tenemos a los robalos, a este tipo de caracol pala, que se le dice, es de un ambiente más salado, algunos tipos de langostas, algunas mojarras, algunas levisas y algunos tiburoncitos chiquititos, es los que mencionábamos que miden aproximadamente 30 centímetros. Obviamente, como toda clasificación biológica, se le ha desarrollado su sistema de clasificación para tener como un tipo de inventario de especies. La mayoría ha cambiado con estudios recientes conforme a la genética, la mayoría en diferentes condiciones. Aquí tenemos un enunciado para el caso cubano. Nos dice que ahí el número de peces ha ido cambiando. ¿Por qué? Por las condiciones de contaminación, del tráfico de peces y demás. Vamos a hablar de algunas amenazas para los peces de agua dulce. Como número uno tenemos a la fragmentación y a la destrucción de los hábitats. Por ejemplo, este es más asociado con las cuestiones humanas. A algunos humanos se les ocurre construir unas zonas habitacionales, zonas residenciales, en algunos lugares cerca de lagos, cerca de algún cuerpo de agua importante, por ejemplo el Chapala, o acercándonos un poco a la presa de Timilpan, y ya alteran esa destrucción de esos peces de agua dulce. Algunos sufren amenazas producto del represamiento de los ríos. Cuando tú generas una presa, elaboras tu cortina, obviamente estudiando las condiciones de presión, el tipo de cortina y demás. Esa cortina pues va a almacenar agua, pero va a evitar que fluya el recurso hídrico con dirección hacia la pendiente. ¿Qué va a producir eso? Que las zonas con pendientes bajas o pie de monte no va a haber ese recurso hídrico, por tanto los peces van a morir. La deforestación, cuando tú te vas a una zona deforestada, tú dirías, ¿y eso qué tiene que ver con el agua? Pues, aunque no lo creas, la deforestación es un regulador térmico e hidrológico de las cuencas hidrológicas. Entonces, si tú deforestas un ambiente, ese ambiente, su régimen de precipitación y de humedad va a ser totalmente diferente a como estaba en un inicio. Otra consecuencia humana, la contaminación de las aguas. Difícilmente se va a deshacer. Es lo que nos toca vivir y es lo que nos seguirá tocando. ¿Por qué? Porque la industria difícilmente va a dejar de crecer, ¿no? Los economistas, los contadores, toda la parte de econometría te van a resaltar la importancia de las industrias que generan empleos, que dan más Producto Interno Bruto a la República Mexicana, que genera bienestar. Pues de manera temporal, sí, pero a nivel a futuro, a nivel de sustentabilidad, es netamente falso. ¿Por qué? Porque nuestro ambiente, nuestro lugar de residencia va a cambiar en 10 años, en 5 años y va a ser totalmente diferente. Para que se den una idea, vamos a estar como el Distrito Federal, todo contaminado con nuestro ozono troposférico más delgado. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor te va a poder dar cáncer y pues obviamente si nos comparamos nosotros, imagínense cómo le va a tocar a los peces, agua contaminada, agua con
con altos contenidos de sólidos suspendidos totales, de mayor contenido de la DQO, de la DBO. Bueno, si no me entiendes qué es DQO y DBO, la DBO es la demanda bioquímica de oxígeno y la DQO es la demanda química de oxígeno. Seguramente para el caso de los del CECITEM, Carlos, Jesús, sí ya saben mucho de eso, sobre todo también de la E. coli y demás. Y si no, pues hay que leer un poco, ¿no? Impactos por especies nativas. Bueno, a veces algunas personas se les ocurre que van a un acuario o a cualquier lugar y se encuentran algunos peces súper exóticos y los compran, ¿no? Y de repente tienen una sobrepoblación de esos peces y se les ocurre, no, pues vamos a tirarlos al río. Esas especies exóticas también pueden alterar las especies que era su hábitat natural. Así que no todo es tan bueno como para ir a comprar peces y de traerlos aquí a Culco, eliminar nuestros peces que deberían de haber aquí, ¿no? Algunos estudios, bueno, obviamente hay algunos estudios enfocados sobre todo a la parte ambientalistas. Para el caso del turismo, pues no se ha hecho mucho, los turismólogos nos deben muchos, entonces es su área de oportunidad. Los estudios basados en la ecología, que es la ecología, el estudio de las especies, considerando su hábitat y su función dentro de estudios de las variaciones temporales. Cuando nosotros hablamos de aguas dulces, tú puedes decir de marzo a octubre es la temporada de precipitación, pero a lo mejor hay algunos meses con sequías. Obviamente el contenido de peces o el número va a bajar un poco. ¿Por qué? Pues porque no hay agua. Vamos a ver cómo se estudiarían esos pescados. Ustedes como turismólogos van a tener que hacer un estudio de ecología, que es un estudio de biogeografía. ¿Qué es la biogeografía? ¿Quién sabe, no? No, no es cierto. La biogeografía es la parte de la distribución espacial de la vida. De manera general vas a hacer inventarios de tipos de peces. ¿Para qué? Para que cuando llegan algunos turistas tú le dices, mira, tú vas a pasar por este paisaje, aquí encuentras tal pescado, sus características son estas, el modo de vida es esto, su hábitat es esto y demás. Aquí encontramos la descripción de lo que quise decir en palabras más sencillas y más prácticas. Vas a hacer compilaciones de las vistas de peces, es decir, no necesariamente va a ser un acuario, puedes llevar a tus turistas en algunos humedales someros, algunos arroyos de montañas, por ejemplo en Gilitla todavía el agua se veía con excelente calidad, que puede desarrollar vida acuática. Bueno, obviamente vas a tener ciertas desventajas, aquí nos dice que la desventaja pues es la oscuridad. Si tú vas a estar imagínate que se te hacen de noche en Gilitla, donde hicimos rafting, pues difícilmente vas a salir. Entonces tú tienes que generar diferentes estrategias de cómo llevar a esos turistas a ver los peces y que puedan regresar. Considerar algunos parámetros abióticos y parámetros de calidad del agua, lo que mencionábamos, la profundidad, el tipo de oleaje, el pH. Bueno, el pH aquí está un poco mal escrito. Para el caso del pH, nuestra H va en mayúscula. Y tenemos ahí a la temperatura, la conductividad y a muchos parámetros de calidad del agua. La composición, de tipo de sexo, densidad y peso. Los tipos de artes de pescas. Bueno, obviamente tú lo que quieres es llevar a esos turistas que vean los peces, la gran diversidad, que hagan, no sé, muestreos de peces. Para ese muestreo, tú puedes, por ejemplo, generar una competencia de fotografía. De hecho, hay competencias en Estados Unidos, no de peces, pero sí de aves. Tú llevas a 10 turistas y esos turistas tienen que hacer una competencia de el que recolecta más fotos de aves, gana digamos que la rutina. Tú podrías hacer una rutina, pero con peces. Hay dos tipos de artes de pescas. Uno que son los métodos activos que necesitan el uso constante de los recolectores, es decir, únicamente van a sacarle fotos o bien también a llevarse peces de los sitios y sin necesidad de como que cultivarlos, de sembrarlos, se le dice en términos antropológicos. Y los métodos pasivos es que tú primeramente generas tu cultivo de peces, tu cultivo de robalos, de mojarras o lo que consideres atractivo para los turistas y a partir de ello ya ahora sí traes todo a los turistas, inclusive hay redes para que ellos también puedan generar como que su alimento, porque aparte de la fotografía también ellos van a querer como que alimentarse de los peces, ¿no? Alimentarse, y porque aparte de ello también van a querer alimentarse de la gastronomía acuática. Vamos a ver a grandes rasgos unos ejemplos. Aquí tenemos una raya motora, este es por su colorcito, es un poco diferente, es de agua dulce, tiene más o menos unos puntitos rojos.
Casi siempre se va a encontrar entre las latitudes de los 17, 23 grados, que es para el caso de la zona sur, la zona de Colombia, la zona del Amazonas, la parte de Venezuela, toda la parte sur es donde vamos a encontrar este tipo de peces de agua dulce, que en este caso es una raya. Y como actividad turística, para este caso se recolecta así como especie ornamental, es decir, tú vas a Colombia y te traes uno de esos peces y lo guardas ahí en tu pecera. Como vive es típica de las aguas de los ríos y también lamentablemente pues, en aguas ya contaminadas, ¿no? Aquí lo dice como aguas negras. Y su alimento normalmente van a ser los cangrejos, los camarones. Su área de cortejo se va a desarrollarse casi todo el año, es decir, todo el año ellos están creciendo su colonia. Tenemos otro, en este caso tenemos al chico de boca, que es su término coloquial, o boca chico en términos más técnicos. También tenemos el inventario biológico, que es este su nombre. Lo vamos a encontrar también en la zona de Colombia, en la parte de las zonas del Ecuador, todas las zonas ahí de los países cercanos al Ecuador, es decir, la latitud de 0,5,15 grados, tú vas a encontrar este tipo de peces. Aquí, en este caso de este pez, tiene un poco peculiar su modo de reproducción. Ellos cuando tienen la crecida del río, obviamente por la velocidad del caudal, sus peces bajan a la zona de piedemonte, ¿no? Y cuando bajan a esas zonas de pendientes bajas, ellos generan su tipo de reproducción. Se le dice subiendas y bajadas, ¿no? Subiendas y bajanzas. ¿Por qué? Porque tiene que ocurrir ese proceso. Es como algo, digamos, especial para ellos, ¿no? Digamos que viven a las altitudes de 800 metros y cuando hay la creciente del río, pues baja la pendiente los lleva hasta las altitudes de 200, 300 metros, pues ahí va a ser su zona de reproducción. Tenemos al pechito, bueno, en este caso por su morfología un poco peculiar, que tiene aquí como que el abdomen, puede ser, como que el abdomen por eso se le llama pechito o estrigata. ¿Dónde vive? En este caso vive en la zona de Colombia, Brasil y demás. El escalar, bueno, este escalar ya se ve un poco más estético, un poco más atractivo, un poco más exótico, como le llamarían ustedes. Este se alimenta de peces, de materia vegetal, algún poco de materia orgánica muerta, también un poco de flora, la flora acuática, recordemos que son las algas, las que tienen únicamente puros flagelos. Obviamente, como pueden ver, este pescadito es más exótico, pues también tiene su tinte ornamental, es decir, para que lo colecciones ahí en tu casa o algún tipo de acuario. Vamos con otro ejemplo. Este ya también tiene un poco de colorcitos, ya más colorido, digamos. Se encuentra en las zonas del Amazonas, el Orinoco. Obviamente ustedes están viendo que estoy explicando muchos peces de la zona del Ecuador. ¿Por qué? Porque pues, ustedes me van a tener que investigar 5 especies de pescados que viven ya sea en la zona del Golfo de México o en la zona de costa de ahí de Acapulco, el Mar de Cortés y demás. En la parte del archipiélago van a encontrar muchas especies. Ese va a ser su trabajo. Por aquí lo dejo una notita. Decíamos, este vive en la zona de cercanas al Ecuador, ahí en la parte de Brasil, la parte de Colombia, la parte del Amazonas, toda esa parte donde tenemos gran concentración de vegetación. El valentón, bueno, este es un poco más diferente. Tiene como que estas particularidades, es decir, tiene estas barbas, que son estos como hilos aquí, estos son las barbas de este pescado. Tiene el color grisáceo en la parte dorsal o en la parte posterior y acá tiene esa parte gris que es como que lo popular de los peces, ¿no? Y más si es de agua dulce. Tienen ya, bueno, en este caso este tipo de pez normalmente va a estar en aguas lóticas. ¿Qué son las aguas lóticas? Las que tienen movimiento, es decir, algún río, todo donde el agua tenga movimiento. Lo contrario sería un agua léntica, que es un agua léntica, pues algo estático, algo que no tiene movimiento, un lago, un bordo. Tenemos el bagre rayado, bueno, haciendo honor a su nombre, tenemos aquí unas rayas, que son como color negro, y también tenemos esas barbas, en este caso son como que 2 hacia arriba y 4 hacia abajo. Es una especie endémica, es de Colombia. ¿Qué quiere decir que es una especie endémica? Que es únicamente del sitio, es decir, no lo vas a encontrar en ninguna parte. Bueno, en este caso, su tipo de reproducción también va a ser para todo el año y van a tener 2 periodos de migración, que es cuando las condiciones de precipitación y caudal tienen una disminución drástica. Y bien, pues hasta aquí le vamos a dejar por esta semana.
Entonces vamos a su planeación de trabajo, van a hacer los apuntes, el ensayo de tiburones. Esto les decía, yo voy a subir 3 o 4 artículos al grupo y ustedes van a elegir unos. Específicamente voy a subir un ensayo de tiburones que tienen esa capacidad de vivir en agua dulce ya. ¿Ok? Entonces eso es nuestro trabajo, va a quedar todavía pendiente los peces marinos, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Hasta la próxima.